Buenas noches. Como parte del CBC que apoya a la Bienal Independencia, esta noche vamos a hablar de Juan de la Cruz Machicado. Vamos a hacer un homenaje, para lo cual cedo la palabra a Laura Bracamón. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Esta Bienal Independencia, la Bienal Edición Bicentenario, da la bienvenida a todos nuestros invitados ahora. Muchísimas gracias al Centro Bartolomé de las Casas. Gracias a su plataforma estamos en conexión con todos nuestros seguidores y nuestros invitados. Muchísimas gracias Juan Carlos Machicado por acompañarnos esta noche y también al maestro Julio Gutiérrez Samanés, quienes nos acompañarán y con quienes iniciaremos una bonita reunión. Quisiera empezar cediendo la palabra a Juan Carlos Machicado, autor del libro Cuando las piedras hablan, sobre arquitectura inca y espiritualidad de los Andes, con el libro con el que ganó trofeos en bienales internacionales, realizadas en Ecuador en 2006 y Perú en 2016. Es guía oficial de turismo en Cusco y también se dedica a la investigación de nuestro mundo andino. Da conferencias a nivel nacional e internacional en inglés, español y portugués. Asimismo, Juan Carlos es hijo de nuestro maravilloso pintor Juan de la Cruz Machicado, de quien vamos a tratar esta noche con todo gusto. Y actualmente la más importante colección de su pintura se encuentra a cargo de él y es su representante, Juan Carlos Machicado, representante del maestro Juan de la Cruz Machicado, con la gran colaboración también de Omar, su hermano, y se puede apreciar en el taller de su casa en Uchullo Alto, en Cusco. Bienvenido Juan Carlos, muchísimas gracias por tu compañía. Laura, te agradezco bastante por este espacio dedicado al arte y en especial a mi padre, de quien seguramente voy a hablar con mucha nostalgia, porque de todas maneras él está siempre presente aquí en casa, en mi corazón, en la familia. Así que entonces creo que vamos a tener una tertulia muy interesante esta noche, ya que vamos a hablar de los inicios de su trabajo, ¿no? Algo del cual muy poco se sabe. Estupendo. Entonces, preparaste junto con Omar una selección muy interesante que está puesta en un PowerPoint y de la cual vas a hacer tú un interesante comentario. Lo esperamos. Bueno, pues mi padre prácticamente se vino aquí muy temprano, desde la ciudad de Puno, aunque él nació en Inguyo. Me dice él de que cuando estaba viendo una exposición de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes allá en Puno, mi padre se quedó horas y horas viendo el trabajo de los muchachos y pues todo el mundo pasaba rápido, pero él era el único que se había quedado ya mucho tiempo y estaba ahí don Mariano Fuentes Lira. Así que entonces él lo vio pues muchachito, le dijo, oye, ¿y tú por qué tanto interés en los trabajos? ¿Pintas? Y claro que sí, yo pinto. Así que inmediatamente fue a traer sus trabajos porque le dijo, quiero ver, a ver, ¿qué haces? Y vería pues ya el talento de mi padre, porque él desde los 5 años ya le encantaba la pintura. Así que al ver el talento de mi padre, seguro que don Mariano le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres ser pintor profesional, como dices, te tienes que venir a Cusco. Yo te voy a ofrecer una beca, así que entonces nos vamos para allá. Feliz él se fue a hablarles a sus papás de que había conocido pues al director de la Escuela de Bellas Artes y su papá se opuso, me dice al principio, porque le decía, oye, tú que estás loco, ¿cómo vas a ser pintor? Tienes que ser abogado como tu padrino, o tienes que ser contador, esas cosas del arte no sirven.
Y mi abuela Apolinaria le dijo, pues, oye Mariano, déjalo ir, si su sueño siempre ha sido pintar desde niño, por favor, de repente nos resulta algo interesante el muchacho. Así que felizmente quedó convencido mi abuelo Mariano y así llegó mi padre hasta la ciudad de Cusco y pues prácticamente formó familia y se quedó en esta ciudad. Así que ahí lo tienen en una primera imagen, todavía en la escuela, ¿no? Empezando pues a desarrollar su trabajo ya como un profesional, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver cómo fueron sus trabajos tempranos. Todavía ahí ya entre estudiante y recién egresado. Entonces él estaba empezando a pintar personajes, figuras, y como ven ese trabajo de 1962, pues es la primera vez que lo ve el público, ¿no? O muchas de las que van a ver lo ven por primera vez ahí en el aire, en pantalla. No sé qué personaje habrá querido pintar ahí mi padre, pero es un tipo barbudo ahí en una posición muy curiosa, echado en el piso. Y como en ese tiempo también estaba de moda el cubismo, pues Picasso era la gran influencia del momento, mi padre experimentó también con ese tipo de trabajo. Ahí tienen un trabajo de 1963, donde prácticamente él lo que ha hecho es utilizar el cubismo para pintar el rostro de un puma, ¿no? Y al lado derecho tienen ustedes unas mujeres andinas, ¿no? Bailando, y ese trabajo es de 1965, como ven, y desde ya, como a él le encantaba jugar con el color, podemos ver pues esa riqueza cromática ahí en el pincel desde momentos tempranos, ¿no? Vamos a continuar, por favor, con la otra imagen. Fíjense cómo nunca perdió el cromatismo, más bien lo fue enriqueciendo hasta 1969 con esa iglesita de Nazarenas. Entonces es algo así dentro de lo figurativo y lo cubista. Y al lado derecho, esa pintura de 1963 es prácticamente algo así como una fusión de un personaje humano con cuerpo de llama y otro personaje medio rojizo con unos arcos ahí abajo. Él parece un Sagitario, ¿no? Pero de todas maneras tiene todas esas características de elementos andinos y obviamente la arquería colonial a la que estamos nosotros acostumbrados a ver en nuestras plazas, ¿no? Continuemos, por favor, con la siguiente. Aquí ya vemos un trabajo de 1964 y otro del 65, que ya son mucho más cubistas. El del 64 serían pues unos personajes que se están casi abrazando. Ahí vemos una mano en celeste, ¿no es cierto? Parece una pareja que están enamorándose, ¿no? O algo le está diciendo el personaje masculino a la mujer, ¿no? Tiene ahí la boca abierta en afán de romance. Y la de 1965 es un abstracto, bueno, no un abstracto, perdón, es un cubismo total, pero poco más difícil de interpretar de lo que él haya querido decir, ¿no? Bueno, continuamos con la siguiente, por favor. Ahí tenemos un trabajo del 64, fíjense, bastante interesante. Se está jugando de nuevo con cuerpos de auquénidos, ¿no? Pero en una disposición bien interesante, dentro donde hay una combinación muy bonita de rojos, negros, amarillos, en todo ese fondo azul, ¿no? Y a la derecha el trabajo de 1965, que nos muestra esas balsas del lago Titicaca, ¿no? Esa fue su experiencia de él desde niño, así que nunca fue ajeno a pintar elementos de su propia tierra, ¿no? Así que tienen esas balsas en el lago Titicaca, ¿no? Continuamos, por favor. También tenemos ahí otro trabajo del 64, jugando con una serie de elementos. Parecen hasta lunas, elementos astrales.
Y en el trabajo de 1965 es Ollantaytambo, ¿no? Son los paramentos esos que los vemos en el templo de Ollantaytambo, solo que él le ha agregado bastante color a todas ellas y ha sabido jugar dentro del cubismo y lo que los incas han hecho, porque siempre decía mi padre, el cubismo no es invento de Picasso, sino es pues invento andino, ¿no? Así que fue prácticamente Picasso el que más bien tuvo la idea de tomar de nosotros, de nuestra cultura, esas ideas. Así que entonces ahí estamos, ¿no? En esa conjunción entre las formas incas y los colores, ¿no? Con los que a él le gustaba jugar. Continuamos, por favor. Otra pintura del 65 a la izquierda, también con esos juegos de colores, dentro de un fondo café, eh, que prácticamente será para que cada uno interprete a su gusto y antojo, ¿no? Y el otro elemento de 1965, que de nuevo juega con formas andinas de la arquitectura inca, ¿no? Una forma bien interesante, una composición cromática bien interesante, como pueden ustedes ver ahí, ¿no? Tomadas de diferentes partes, en parte de Machu Picchu también, ¿no? Que es, para él siempre ha sido una inspiración de un cubismo formidable, ¿no? Continuamos. Fíjense esa obra del 64, ahí a la izquierda, esas mujeres andinas en un mercado vendiendo sus artesanías, ¿no? También con mucha riqueza cromática, como pueden observar, y al lado derecho una tinteña, ¿no? Un trabajo de 1965, fusionado también con la arquitectura. Entonces, le ha fascinado siempre jugar eso, ¿no? Entre elementos humanos y elementos arquitectónicos, ¿no? Que eso es lo que siempre decía él, ¿no? De que la cultura inca es tan rica que en cada pedazo de piedra que nosotros observamos se encuentra la genialidad de cada ser humano en nuestra cultura, así que eso es lo que seguramente lo ha llevado a interpretar esa pintura de esa tinteña, ¿no? Continuamos, por favor. Y fíjense, desde ese periodo inicial, eh, él tomó lo que clásicamente conocemos de paisajes, ¿no? Pero también hubo un momento en que ya casi cerca al fin de su vida, volvió a tomar en algunos momentos esas ideas de lo andino, ¿no? Y jugar dentro de lo figurativo, lo impresionista, un poco cubista, jugar con las formas de los símbolos andinos, las imágenes sagradas, los simbolismos, como tienen ahí a la derecha en la parte superior, y obviamente, como les decía, Machu Picchu siempre ha sido para él un motivo de inspiración muy interesante, y ahí tienen una versión bien sintetizada de Machu Picchu, si podemos decir ahí, ¿no? A él siempre le ha gustado jugar con los elementos. No tenían que estar tal cual lo veían los ojos, decía él, porque no es cuestión de hacer una copia de lo real, que esto no sea fotografía. Para eso se dedica el fotógrafo, decía él. A mí como artista lo que me interesa son las formas y saberlas ubicar para generar armonía y jugar con con el color, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente quería hacer él. Así que creo que con estas pequeñas muestras tienen ustedes una idea de los inicios de mi padre y cómo posteriormente estas han venido a influenciar también en un momento su trabajo, ¿no? Así que bueno, aquí vamos a parar esta parte de nuestra charla y daremos campo a nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente, cuando hemos observado, bueno, cuando compartimos el material que tuvieron ustedes la gentileza de tener para nosotros, para poder armar este conversatorio, nos hemos quedado fascinados. Todos los que hemos podido participar de esto, te agradecemos mucho la selección, es una selección impecable y que, bueno,
da paso justamente a ir en la compañía para poder hacer más comentarios y para poder hacer otros enfoques también sobre Juan de la Cruz Machicao, para invitar al maestro, a nuestro panelista y gran amigo, Julio Gutiérrez Amanés, también artista e historiador, de quien podemos comentar, que es ingeniero químico por la Universidad Nacional de San Antonio de Abad Cusco, en especialización de tecnología cerámica en el Japón, por Senati y JICA, artista plástico, ceramista, escritor, ensayista y comentarista de cultura. Recibió múltiples distinciones como intelectual, artista y artesano. Ha ganado premios nacionales por trabajos literarios también, y fue seleccionado entre los 4 mejores ceramistas tradicionales peruanos en la primera Trienal de Cerámica de Lima 2000, y es propietario del taller Escuela Cerámica Inca. Así que le damos la bienvenida al maestro Julio Gutiérrez Amanés, muy querido por nosotros como Cutiri. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Laura, Verita, a todos los amigos, los hermanos Machicado que me han invitado para este conversatorio en homenaje a su ilustre padre, el artista Juan de la Cruz Machicado, quien fue maestro mío en la Escuela de Bellas Artes. Igualmente fue mi colega en el Instituto Americano de Arte y fundamentalmente en la Asociación de Artistas Plásticos del Cusco, donde militamos desde muy temprano, cuando ellos ya eran maestros, ¿no? Tuve el honor de ser secretario de esta asociación cuando tenía 17, 18 años, y ellos ya eran artistas connotados. Ellos venían de una organización que se llamó el Grupo Illari. Este grupo fue el que originó la Asociación de Artistas Plásticos, fundada en 1966 en el Cusco. Pero venían de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? La escuela que funcionaba por los años 58, 59, 48, 49, antes del terremoto. De esa generación hay muchos artistas, ¿no? Los primeros que salieron de la escuela, cuando fue llamado Fuentes Lira, después del terremoto del año 50, 51, Fuentes Lira era un gran artista cusqueño, peruano, que tuvo que autoexiliarse en Bolivia por su ideología política. Él había sido uno de los fundadores del movimiento socialista, comunista aquí en Cusco, y sufrió persecución, tortura, encarcelamientos. Entonces se fue a vivir a Bolivia, y en Bolivia triunfó. Era uno de los artistas más reconocidos en ese momento, ¿no? Uno de los seguidores de Cecilio Guzmán de Rojas, como nuestro Sabogal, el introductor del indigenismo boliviano. Y Fuentes Lira, que había hecho muchas obras, ¿no? Había ganado un certamen nacional e internacional, inclusive en Bolivia, llamado por el gobierno de México. De ese modo, hizo un proyecto para la escuela indigenal o núcleo indigenal de Guarizata, y el proyecto consideraba toda una parte arquitectónica, murales, tallas en piedra, en madera, etcétera, que actualmente existe, ¿no? Con una serie de murales que se hizo en esta comunidad campesina de Guarizata, bastante lejos de La Paz y una zona muy alta por el Illimani. Venido Fuentes Lira al Cusco, reactivó la Escuela de Bellas Artes, y allí es que seguramente, como nos contó Juan Carlos,
encontró, ¿no? Llevando las exposiciones de sus alumnos por el sur del Perú, encontró a este joven talentoso que era Juan de la Cruz Machicado y lo trajo a Cusco. Entonces, ya en Cusco, con todo un grupo de artistas que estaban influidos por el dibujo, por el arte de Fuentes Lira, encontró pues un sitio como para crecer, ¿no? Y de ese modo fue que él fue desarrollándose, y en ese grupo fueron los primeros que integraron el arte moderno. Hasta ellos, el arte era pues completamente indigenista, estaba dominado por el indigenismo de Sabogal, de Juliaco de Sido, de todo ese grupo de artistas que constantemente venían y bebían del Cusco, ¿no? Ahí están los murales que han dejado todos ellos aquí en el Cusco, tanto Camilo Blas, Camilo Brent, y todos estos artistas indigenistas. Entonces, esta juventud trató de sacudirse de este indigenismo, ¿no? Que ya había llegado a su clímax, ¿no? Con artistas como Francisco Olazo, etc. Mendizábal, por ejemplo, uno de los críticos de esa época, decía de que había llegado el indigenismo a destruir a los artistas, ¿no? Que no había productividad en el arte, que todo era producir estampas para consumo de los turistas, como hacían los fotógrafos de entonces. Entonces pienso que todo eso sacudió a estos artistas que empezaron a ver, ¿no? En plena, ya como en la posguerra europea, empezaron a recoger, ¿no? lo que había dejado esta guerra o lo que se venía haciendo desde antes, casi medio siglo atrás, con Picasso y con toda la corriente, todos los ismos, ¿no? Empezando por el cubismo, etc. Y estuvieron experimentando, y la prueba es de que toda esa textura de colores que hemos visto en este bellísimo PowerPoint que nos ha presentado Juan Carlos, son pues muy parecidos a los trabajos de los otros de esa época, ¿no? Justo Béjar, Hugo Béjar, Tolo Olivera, estaban otros que he anotado aquí, como por ejemplo el profesor Armando Medina, ¿no? Y dentro de ellos, Machicado, se ve que ha habido una etapa en que han investigado, han estudiado, han entrado a trabajar la plástica moderna, ¿no? Sin despegarse del paisaje, de la figura, de la forma, ¿no? Indígena o andina, como hemos visto en muchos cuadros de Machicado. Esta es una etapa bellísima. Yo, sinceramente, yo admiro muchísimo esa etapa de Machicado, porque lo encuentro libre, lo encuentro creador, ¿no? Lo encuentro como anclado a su mundo, y es una etapa juvenil de él, ¿no? Muchos estudiosos del tema, como Ángel Avendaño, por ejemplo, recusan, ¿no? el cambio que hizo Machicado con su nueva serie de pinturas ya coloristas, ¿no? Recordando esta etapa precisamente de Machicado, ¿no? Ese cubismo plano, simbólico, ¿no? Tan intuitivo, que tiene mucho de Klee, de Mondrian, y también tiene de nuestros tejidos Wari, de nuestros tejidos Tiahuanaco, ¿no? Esos colores quemados, esos colores, algunos que no he visto ahí, algunos trabajos que parecen tomados de los huacos Wari o Tiahuanaco, ¿no? Que tienen una calidad pero extraordinaria. Pero
yo sé que esa época fue muy difícil para los artistas, porque por una parte naufragaban en la bohemia, en las borracheras de un pueblo, de una ciudad casi pueblerina como era el Cusco por entonces, una etapa en que el mercado artístico era pues el mínimo, ¿no? Entonces, nadie compraba cuadros, los cuadros los regalaban los artistas, ¿no? Y muy poca gente era coleccionista, entonces era una etapa muy dura, quizás si él hubiera decidido ir con ese arte, salir a Nueva York, a París, qué sé yo, hubiera tenido otro mercado. Bueno, en estos cuadros que hemos visto, eh, vemos claramente, ¿no?, una diferencia con el machicado que ya conocemos, el que se hizo universal, reconocido, que se le ha copiado N veces en estos tapices de San Pedro de Cajas, ¿no?, sin mencionar ni su nombre ni nada, ¿no?, como si fuera simple artesanía anónima. Bueno, todo eso hizo el maestro. Él con su obra ayudó a UNICEF, por ejemplo, ¿no?, para que con esas tarjetas que salieron, pues se recopilase dinero para hacer apoyo, ¿no? Apoyo incluso internacional. Y no estoy de acuerdo con los... he vuelto a releer el texto del doctor Ángel Avendaño, ¿no?, Pintura contemporánea en el Cusco de 1987, donde dice cosas pero muy fuertes, ¿no?, contra el arte de Machicado. Es uno de los desengañados, precisamente seguro porque conocía todo esto que nos ha mostrado Juan Carlos, que yo le diría que haga el esfuerzo de recuperar, porque es una etapa clásica de Machicado. Yo creo que si algo va a pasar a la historia del arte de todo ese tiempo, va a ser esa parte del arte Machicado, ¿no? Porque lo demás me gusta, yo gusto del arte de la segunda etapa, pero como dije, no es de mi predilección, yo prefiero esta etapa que ha mostrado Juan Carlos y que sería excelente recuperar, ¿no? Seguramente hay muchos cuadros todavía aquí en las familias cusqueñas que han comprado, etcétera, tener por lo menos la fotografía, y fuera del país deben haber muchos, ¿no?, muchos trabajos de esa época que valdría la pena recuperar, de repente hacer un museo, qué sé yo. Avendaño habla de él, ¿no?, como un insatisfecho andariego, autoexiliado, que buscaba poesía en sus cuadros, y eso es lo que hemos visto una poética en estos cuadros bellísimos de esa primera etapa que seguramente muchos por primera vez van a ver en este video. Bueno, y se duele, ¿no?, se conduele aquí a Avendaño de que lo que él dice, y me parecen adjetivos muy duros, ¿no?, que ganó el arte para los turistas, ¿no? Por ahí encontré una cosa como la estampa turistera, que era muy fácil y que era para ganar, ¿no?, para tener ingresos mayores, etcétera, pero que lo que había muerto ahí era el verdadero arte, lo que era la expresión misma del espíritu del artista. Bueno, lo dice en palabras a veces muy duras, en las que no estoy de acuerdo, pero eso nos muestra que ha habido una etapa diferente en el arte de Machicado, ¿no? Qué lindo que lo hayas mostrado, Juan Carlos, porque eso estaba casi como vedado. Yo quiero hablar también del maestro, ¿no?, de Machicado como amigo, como intelectual, como consocio que hemos sido en tantas actividades. Machicado, persona, ser humano, ¿no? Era una persona agradable, era un amigo, siempre positivo, siempre solidario, siempre sonriente, alguien que alababa los trabajos, ¿no?, de los jóvenes,
nos incentivaba a nosotros, muchachos, que todavía estábamos haciendo nuestros pininos, pintando aquí o allá, y él comentaba en las exposiciones cuadro por cuadro, ¿no? Con la persona que había pintado y se hacía narrar, ¿no? Describir qué es lo que este artista había querido decir ahí en su trabajo. Esas cosas eran muy, muy bonitas del profesor Machicado, de tal manera que era pues un amigo para nosotros, ¿no? Los muchachos jóvenes de aquella época, estoy hablando de los años 74, 75, las veces que yo había ingresado a la Asociación de Artistas Plásticos, con artistas como Edwin Chávez, Luis Condori, Juan Ascue, y todo un grupo de más de 20 muchachos que ingresamos y le pusimos fuerza a la Asociación de Artistas Plásticos, a la Galería Justo Béjar. Cada semana hacíamos una exposición. Entonces, en ese tiempo, nuestros líderes eran pues, profesores como Juan de la Cruz, Machicado, el profesor Hugo Béjar, maestro nuestro también en la Escuela de Bellas Artes. Estaba el profesor, el director, Mariano Fuentes Lira, que era un artista, un maestro extraordinario. Él entraba clase por clase y criticaba los trabajos, pero con su lápiz en la mano, corrigiendo y diciendo cómo había que hacer los escorzos, cómo había que enfocar, ¿no? Los ojos, las proporciones del cuerpo, etcétera, y manejaba la anatomía, pero de la mejor manera. También el profesor Edgar Torres Calderón, ¿no? Extraordinario maestro, él más bien era abstractista, ¿no? Daba una libertad en sus clases, ¿no? Y quería que salga de dentro de uno pues, lo mejor, ¿no? El alma del propio artista. Y esa etapa fue muy linda porque todos los jóvenes adquirimos de los mayores, ¿no? Tanto en la bohemia, en las fiestas y borracheras que se protagonizaban después de cada exposición, pero teníamos bellas conversaciones, realmente cátedras que nos daban estos señores, que eran nuestros hermanos mayores que habían salido fuera del país, ¿no? Que traían de tiempo en tiempo recuerdos de sus viajes a México, a los Estados Unidos, y eso hacía el profesor Machicado. Él mostraba, cada vez que volvía, mostraba una exposición con slides en el Instituto Americano de Arte, en la Escuela de Bellas Artes o en la Galería de Arte. Nos mostraba, y para el público, ¿no? El momento en que se estaba viviendo en la Ciudad de México, quiénes eran los grandes artistas, ¿no? Nos mostraba los murales de los grandes muralistas, ¿no? De Sequeiros, de Rivera, de Orozco, de todos ellos. Entonces, hemos gozado, ¿no? La amistad de estos señores que fueron grandes maestros para nosotros, y por eso es el respeto, el cariño que les tenemos, y también a su obra, ¿no? Ahora, de mucho tiempo he visto esos trabajos del profesor Machicado, que realmente están como cubiertos por su segunda etapa. Él, en ese tiempo, cuando estábamos en la asociación, cuando llegó a ser uno de los presidentes, creo que el año 78, 79, estaba de restaurador. Era uno de los grandes maestros restauradores, la primera generación de restauradores profesionales. No creo que estuvieron hasta becados en México, etcétera. Y con un maestro, Julián Telahache, creo que era un español, ¿no? Y ahí me manifestaba el profesor Juan de la Cruz, que decía: yo quiero ya dejar esto, Julio, y estoy aburrido. No estoy, esto hago para vivir porque me pagan, gano bien, pero estoy descontento. Yo quiero entrar a trabajar. La pintura me llama, la pintura me está, pero apretando, no sé qué hacer. Y al tiempo dejó todo. Eso es cierto, real. Abandonó todo y se dedicó a pintar. Fundó su taller 24 y
nunca supe por qué, era el taller 24, pero empezó a trabajar, hizo múltiples exposiciones, ¿no? Cambió de hecho, el color ya no era el que hemos visto, era más colorinche, más fuerte, y por supuesto tuvo una producción grande y salió fuera del país, estuvo en Alemania, estuvo en Europa, en los Estados Unidos, a San Francisco, me parece que era donde iba, a Santa Fe, a los centros de arte de ese momento. Y me acuerdo que una vez me visitó y para conversar, estaba interesado en las cosas de la cerámica, y me dijo que iba a construir una barca, ¿cómo llaman estas balsas del Titicaca? Y que para eso iba a llevar hasta la Totora para construirla. Y después he visto ya las fotografías y cómo él había hecho esto, ¿no? Trajo una exposición lindísima de fotos de las ciudades. A raíz de eso me acuerdo que le hice un artículo que debe estar por ahí, no lo he podido buscar, que titulaba El arte de mirar las ciudades, Machicado, el arte de mirar las ciudades, porque él nos mostraba cada una de las ciudades, las partes bellas, los atractivos, los artistas. Era una visión del artista, ¿no? De una ciudad. No hablaba de la situación económica, política, sino del color y de la belleza que tenía cada una de estas ciudades que había visitado. Bueno, todo eso es lo que me trae a recuerdo, pues, ¿no? El profesor Machicado. También fue amigo de mi padre que fue crítico de arte, comentarista de arte, como periodista, profesor de historia del arte, de filosofía del arte en la Escuela de Bellas Artes. Él en su libro, un libro de compilación que hicimos a los hijos, titula 60 años de arte en el Cosco, que publicó Daniel Estrada. Allí hizo un artículo para el profesor Machicado, un artículo muy interesante que debe haber sido de las primeras épocas en que él empezaba a hacer su trabajo, ¿no? Y se muestra ahí como figurativo, ¿no? Y mi padre hace como una especie de crítica al arte abstracto, ¿no? Diciendo que eran unas aberraciones ocultas bajo una espumante fraseología pseudocientífica, etc. Y esto le trajo problemas a Machicado porque como él se había acercado a mi padre para que le hiciera ese comentario, bueno, todo el resto de los artistas jóvenes de su época pues saltaron, ¿no? Y después con el tiempo, como yo fui secretario de la Asociación de Artistas, leí las discusiones que había ido a producir con ese artículo mi padre, ¿no? Y bien, ¿no? Y yo después ya supe que había sido un rompimiento, ¿no? Mi padre pues tenía una idea diferente, seguramente con su posición ideológica, él estaría más con el arte del realismo socialista, etcétera, y no le gustaba mucho este abstraccionismo, decía que era copia, ¿no? Servil de los movimientos europeos, que acá teníamos lo suficiente para producir mejores cosas, y bueno, después creo que mi propio padre entendió mucho mejor esto, porque ahí tiene sus artículos sobre el informalismo, el abstraccionismo, que ya son trabajos más meditados de otra época. Bien, pero ahí este trabajo sobre Machicado me parece que es del año 67, o sea, al año de fundada la Asociación de Artistas Plásticos. Creo que en todo ese tiempo estuvieron peleados con mi padre, pero después, ya para la época en que yo estuve en la asociación, ya lo invitaban, dio varias charlas con ellos, etc. Pero dice cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice acá, esto quería comentarlo, o leerles, ¿no? Esta veintena de monocopias, una forma elemental y simple de grabado,
con esas tintas grisáceas que recuerdan los infinitos matices que el ojo experto puede encontrar en las piedras, en que están facturados los viejos monolitos tiahuanacotas, erosionados por las lluvias de milenios de cosmogonía altiplánica y tallados por tempestades andinas, constituyen una faceta inédita de la personalidad del artista collavino, se refiere a Machicado, que tal vez por explicable y ancestral alquimia resuma esencias de su subconsciente étnico. Pero por encima de cualquier interpretación que se quiera dar a estas semblanzas, es evidente que nos dejan una impresión de austera belleza petrificada. Eso es lo que hemos visto en esto que has mostrado, Juan Carlos. Una austera belleza petrificada, semejante a la que experimentamos ante los dioses y los hombres de piedra de la mitología andina. De piedra creó Huiracocha, dios andino, a los hombres, y en alguna oportunidad las piedras se trocaron en hombres para defender a los padres de la estirpe. Yo creo que aquellos pururaucas y achachilas son los que nos miran desde estos cartones de Machicado. Bellísimo. Es decir, una interpretación única y tal vez no lo comprendieron, pues no entendieron así los artistas de esa época que le hicieron un bolondrón a Machicado, ¿no? Haciéndole desdecir esto, ¿no? Que él no debía aceptar, que no se debía publicar eso en su catálogo, ya estaba publicado. Así que eso salió, si no, no habría, porque yo tengo el catálogo. Y bueno, mal momento debió haberle causado esto, porque mi padre hacía sus artículos y los publicaba inmediatamente, ¿no? Salía el artículo en el diario El Comercio y en la noche se estaba haciendo la exposición, no había forma de ir hacia atrás. Bueno, eso es lo que quería comentar con ustedes. Y algo más, una cosa bonita que tuve el honor de estar con el profesor Machicado fue la vez que me invitó a la ciudad de Chucuito, a un gran encuentro, ¿no? de comunidades indígenas, donde habían tejedores, habían talladores, una serie de personas, una cosa muy linda, y yo llevé mis cerámicas, y él me dijo, quiero que hagas allí algo con tu arcilla, y tuve que hacer un trabajo, pues, ¿no? Allí, no recuerdo qué hice, debe obrar ahí en las fotografías del maestro, siempre andaba con una cámara profesional y tomaba fotografías excelentes. Eso fue en Chucuito, ¿no? Departimos un momento lindísimo, ahí recuerdo que pusieron unas mantas así en una pampa, en una plaza verde llena de pasto, pusieron unas mantas multicolores lindísimas y allí pusieron la comida. En pucus, en platos, y era así como 10 metros de alimentos. Y uno podía comer lo que quería. Había todo tipo de cosas andinas. Nos dimos un banquete riquísimo. Eso recuerdo como algo extraordinario que viví, ¿no? Ahí viví cómo es nuestro mundo andino, que cuando da siempre en exceso, por demás, ¿no? Cuando muestra lo que tiene, lo muestra, pero así, a manos llenas, como decimos. Y esos son los lindos recuerdos. Además, él quería hacer un gran museo para Puno. Me invitó a que sea parte, ¿no? Yo le prometí entregar una pieza de cerámica o algún cuadro mío, porque él ya tenía incluso el local, el sitio para hacer este gran museo. No sé en qué habrá quedado, lamentablemente, ya la enfermedad y su fallecimiento pues impidieron que se hiciese este gran trabajo. Espero que ahora su galería y quizás no toda la casa habría que hacerla, un museo del profesor Machicado para que no muera su memoria, como ha desaparecido, por ejemplo, la casa de Fuentes Lira, ¿no? Ese gran maestro del arte cusqueño que desgraciadamente, como no tuvo descendencia, dejó a otras personas, ¿no? que le apoyaban,
le servían, ¿no? Dejó y ahora ya la casa ya no existe, ha desaparecido todo, creo que alguna parte de ese bagaje cultural que eran cuadros, o sea, todo lo que puede tener un artista ha ido a parar a la Escuela de Bellas Artes, por lo menos ahí hay una exposición permanente de sus obras. Pero teniendo la casa Machicao debía ser un sitio de peregrinación de todos los artistas surperuanos, andinos, que amamos esto. Él trajo una vez a dos grandes artistas aquí, a Delfín de Lima y a Guayasamín. Yo estaba esperanzado en conocer, ¿no? A Delfín, alguna vez lo había visto, y a Guayasamín, que tenía, pues era como el Picasso de América y todo, ¿no? Y amigo de profesor Machicao. Pero me dio una impresión tan negativa, tan fea, el ego de ese señor, un ego pero así, absoluto. Era una persona pequeña, un petizo, digamos, pero que parecía que era un superhombre, ¿no? Que iba a hacer no sé qué maravillas, iba a pintar algo así como 500 metros cuadrados de pintura y no sé qué cosa, como si fuera un hombre que no iba a morir nunca. Al año creo que se murió. Entonces lo vi con un ego tan subido, tan hinchado, que no me gustó, pese a que su obra es linda, ¿no? Su trabajo es un creador excelente. No tenía nada que ver pues, con Machicao, que era un hombre sencillo, humilde, era un hombre grande por eso, ¿no? Y lo admiré mucho más al compararlo con este señor, porque muchos, pues, como dice ese poema que canta Atahualpa Yupanqui, la vanidad yuyu malo envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. Y de vanidad pues no tenía nada nuestro profe Juan de la Cruz. Era un hombre sencillo, simple y genial. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro Gutiérrez. Qué lindas palabras, qué maravilloso enfoque ha hecho y ha abordado también temas interesantes que se pueden continuar en esta conversación, no sin antes mencionar a una persona muy importante que también estaba prevista para acompañarnos esta noche, que es Omar, tu hermano, Juan Carlos. Omar Machicao, quien ha realizado el video que estamos ya promocionando nosotros para este homenaje al maestro Juan de la Cruz Machicao desde el día 20. Entonces, yo quisiera mencionar a Omar que ojalá tengamos la suerte que en cualquier momento se nos pueda unir, porque sabemos que por causas de fuerza mayor no nos puede acompañar, pero es por trabajo, o sea, todos los que estamos trabajando, bueno, tenemos imprevistos a veces, ¿no? Y Omar Machicao, pues que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, realizador de audiovisuales, cusqueño, durante 25 años ha producido documentales revalorando la historia e identidad de las diferentes regiones de nuestro Perú. Durante este tiempo ha venido trabajando con múltiples instituciones, empresas y organizaciones. Su labor la desarrolla al lado de su familia, quienes son el motor de su constante crecimiento profesional. Así que Omar seguramente nos está acompañando, bueno, ya con su corazón, y que tengamos la suerte de que de repente está con nosotros en cualquier momento. En cuanto a las palabras del maestro Gutiérrez, me gustaría abordar un tema que estuvimos conversando, maestro Gutiérrez, el tema de las acuarelas. Hay un punto que también Juan Carlos, el maestro Machicao ha trabajado también acuarela, pero de una forma muy, muy interesante. Es una técnica poco conocida, digamos, en este momento. No sé si
tienen algún comentario al respecto que podamos destacar para esta noche? Yo puedo comentar algo, Laura, sobre esto. Yo vi en su taller, ¿no?, unos paquetes de acuarelas, de los estudios que él había hecho todavía, con mucho de influencia del maestro Fuentes Lira. Tenía unas acuarelas lindísimas del altiplano, ¿no?, donde se veía el lago Titicaca, unos atardeceres, con un manejo de la transparencia que permite la acuarela, pero así magistral. No he vuelto a ver, ¿no?, esos trabajos, no sé si los tenga, si los haya vendido, pero porque él ya en sus últimos años creo decididamente trabajó más al óleo, al acrílico, pero tiene toda una etapa de trabajos de acuarela de muchísima calidad. Así, justo corresponden a esa etapa que yo la llamo clásica, ¿no?, de Machicado, con atisbos de cubismo, informalismo, ¿no? También ha hecho grabado, así que debe haber trabajos en grabado, monotipias o xilografías, ¿no?, de su época juvenil, sobre todo. Sería muy bueno recuperar. Muchos de los tacos que se usaron en la revista del Instituto Americano de Arte y en otras revistas, ¿no?, en los periódicos también, eran tacos grabados, ¿no?, xilografía del profesor Machicado, y siempre lleva su nombre, ¿no? Así que es bien fácil identificar. Allí había mucha influencia del maestro Sabogal también, ¿no? Y he visto también cosas más informalistas, ¿no?, con cubismo, etcétera, en grabado. Entonces hay mucho por investigar, por sacar a luz, ¿no?, de la obra del maestro Machicado, que ha sido enorme, ¿no? Y habría que también recoger todos los trabajos, investigación, los estudios que se ha hecho sobre su obra, los comentarios que se han hecho en los periódicos, en los catálogos, ¿no?, de las exposiciones que he realizado, ¿no? Y creo que merece sacar un libro completo de la obra de profesor Machicado, como se ha hecho, por ejemplo, la obra de Sabogal, se ha hecho de muchos artistas peruanos, ¿no? Pantigoso, por ejemplo, artista arequipeño, que vivió mucho entre Puno y Cusco, ¿no? Que fue amigo de Olazo desde los años 30 más o menos. Entonces, sería muy bueno hacer un trabajo de investigación y concurrir, pues, a un libro, ¿no? Eso, Laurita, muchas gracias. Estupendo. Tal vez quieras comentar algo al respecto, Juan Carlos, de lo que ha sostenido el maestro Gutiérrez. Sí, sí, claro que sí. Aunque mi padre tenía la predilección por el óleo, pues realmente dominó la acuarela también, ¿no? Le gustaba mucho jugar con ello, sobre todo ver esa transparencia del color. Y él siempre decía que era mucho más difícil hacer la acuarela que con el óleo, ¿no? Que si te equivocabas con el óleo, pues podías volver a repintar y arreglar algo, pero una vez que ponías el pincel en la cartulina, con la acuarela ya ahí quedaba, ¿no? Y así tenías que maestra y diestramente poner el color que tenía que quedar, ¿no? Y prácticamente fueron en parte los últimos años de su vida que hizo bastante acuarela, porque prácticamente por razones de salud le prohibieron, ¿no?, hacer óleo, ¿no? Le decían, maestro, tanto oler pues los barnices y el Tóxico. aguarrás y tanta cosa, usted ya tiene un poquito de problemas de salud. Así que dedíquese a la acuarela, seguro que le va a seguir dando satisfacciones. E hizo interesantes trabajos que, bueno, ahí en parte los tengo.
Pero también otra experiencia con la acuarela que él tenía era que cuando viajaba por Europa, y pueblito que conocía que era simpático, él decía, a mí no me gusta tomar fotografías casi de esto. Yo voy a hacer acuarelas de lo que mis ojos están viendo. Así que en su estilo él hacía una serie de dibujos y acuarelas de casitas, de la gente, su forma de vida, ¿no? Pero como le gustaría a la gente, pues, ¿no? Local, lo que él hacía, ¿no? Y que él me dice, yo al final no terminé casi trayendo nada, porque todos me compraban ese rato, me decían, oiga, señor, qué lindo ha dibujado usted mi casita, eso quiero llevarme, eso quiero. No, no está a la venta. No, señor, usted me lo vende como sea, que esto está bonito. Que esto... Su estilo era tan peculiar que a la gente le gustaba, ¿no? Ver en su estilo su casita. Así que ahí se fueron una enorme cantidad de acuarelas que hizo en realidad en Europa. Yo tengo una que otra aquí en la casa. Y en cuanto a lo que comentaba Julio de Don Guayasamín, también era una cosa curiosa. Yo llegué a conocerlo aquí justo en casa. Todavía pues adolescentillo. No sabía muy bien de la importancia de este señor hasta que mi padre me lo explicó. Pero sí noté su ego, como decía Julio, ¿no? Tenía un ego tan grande y él decía pues de que, lo que me acuerdo de lo que le escuché, él decía, no por gusto los incas se fueron a Quito, ¿no? Y ahí nació, y ahí eso fue fundado por Huayna Cápac, y ahí nació Atahualpa. Entonces, prácticamente la nueva capital de los incas era Quito, y con eso está demostrado de que Quito es el centro del universo andino, y es ahí donde se tiene que formar la capilla del hombre. Así que, Machicado, te voy a pedir que por favor me obsequies algunas pinturas tuyas en calidad de donación, porque las vamos a poner ahí en el Museo del Hombre, ¿no? La Y había capilla. venido con ese objeto, ¿no? De hacer, pues, un gran museo, donde mostrara a muchos pintores importantes del momento aquí de Latinoamérica, mucho más en particular de Sudamérica. Lo chistoso de todo esto es que ha sido que cuando estuvimos en Quito y fuimos al Museo del Hombre, no había ninguna pintura de Machicado ahí, de las que él había donado, o de otros artistas que habían hecho el esfuerzo de No donar era de ellos. para que realmente se haga ese museo. Todo era solo Guayasamín, ¿no? Pero bueno, en fin, ese era Guayasamín, pues, ¿qué podíamos hacer, no? Así que esas experiencias son muy curiosas. Bueno, siempre hay anécdotas, ¿no? Que acompañan a las historias. No sé si, Juan Carlos, quisieras abordar un poquito, me interesa mucho el tema de la participación que tuvo en la pintura universal de Sevilla. eh, Tuvo una participación importante en Sevilla, ¿no? La gran Participación. Sí, exposición universal. en la Expo Exactamente, 92. en la Expo 92, sí. Sí, Muchas sí, sí. gracias. Sí. Sí, él estaba prácticamente invitado especialmente y fue uno de los, creo que fue el único pintor sudamericano en realidad que fue invitado. Invitaron más a pintores mexicanos y centroamericanos. Así que él sentía que tenía la responsabilidad de representar pues no solamente a Perú, sino a Sudamérica entera. Y como el pabellón de Perú tenía bastante espacio, me dijeron, maestro, no sé si usted quiera copar con unas pinturas grandes tipo mural. Así que entonces decidió él hacer dos lienzos enormes, dos trípticos prácticamente enormes, donde se ve en uno de ellos, en un costado, todas las culturas europeas importantes, eh, luego en el costado, en otro costado de la pintura, a los aztecas, a los mayas y a los incas, como representando a toda América, y al centro una mujer
robusta representando a la Pachamama, y de sus ovarios están saliendo papas y sus raíces, y prácticamente él decía, yo tengo problemas en llamarle a esto el descubrimiento de América, pero los españoles quieren que se llame el descubrimiento de América porque estaban pues celebrando Estaban el en España, ¿no? famoso quinto aniversario del arribo de Colón. Y él decía, no, yo le voy a poner a esto el descubrimiento de la papa. No va a ser, no va a ser el descubrimiento de América. Pero tal fue la presión de la embajada peruana que, bueno, tuvieron que ponerle ahí el Un título de compromiso El político. descubrimiento de América. Entonces, esa era una de las obras. La otra era como elemento principal un inca abrazando prácticamente con sus brazos enormes a nuestras tres regiones, ¿no? La costa, la sierra y la selva, y las principales actividades económicas que tiene el Perú, ¿no? Entonces, esto también llamó bastante la atención, y prácticamente estas obras terminaron quedándose allí en España. No tengo hasta ahora una idea real de dónde terminaron estas obras, porque el señor Guaylupo, que por entonces era el agregado cultural de la Embajada de Perú, le dijo de que estas se irían a un museo de España, posiblemente al Museo de Valladolid, donde se supone que deben estar esas obras. Ya, desgraciadamente, nunca más se volvió a España. No, a mí me gustaría alguna vez volver y ver si esas obras están efectivamente allí o dónde las han llevado, ¿no? Pero se quedaron prácticamente ahí como una contribución de mi padre para la Expo 92, de tal manera que el pabellón Perú pues quedó bastante representado, ¿no? Es lo que más llamaba la atención, semejantes obras de arte, ¿no? Así que esa fue la participación de él en esta Expo 92. Muchísimas gracias. Eh, bueno, quisieran de repente abordar algún tema. Hay tanto que tratar, que creo se merecería más, avanzar más con el conversatorio. De repente quisieran algo que ha quedado pendiente, que valga la pena mencionar en este momento. Eh, ay, en verdad, de la trayectoria del maestro Juan de la Cruz Machicado, hay tanto que comentar. ¿Les parece abordar algún otro tema que fuera importante? Todos lo son, pero de repente alguno en especial, ¿no? Y yo rescato de esta conversación, que también lo hemos comentado en alguna oportunidad contigo, Juan Carlos, el hecho del museo, ¿no? Y comentamos también que había un proyecto, o había el inicio de ese proyecto, se estaba conversando, no sé si en el Cusco, en Puno. ¿Nos podrías comentar un poquito? De repente, el maestro Gutiérrez también tiene alguna idea. Sí, bueno, a veces la política y el arte no van juntos. Así que mi padre estuvo con muchas ganas de hacer este Museo de Arte allá en Puno. Es más, el alcalde, que bueno, no me acuerdo ahorita su nombre, dio el espacio, estaba con todo el entusiasmo de hacerlo. De ahí que, como dijo Julio, mi padre invitó personalmente a muchos talentos y les dijo, por favor, si pueden donar vuestras obras para que esto les sirva de aliciente a los pintores puneños, y también podamos ahí invitarlos a donar sus obras y se puede hacer finalmente un museo en Puno, ya que aquí en Cusco se le frustraron las ideas, ¿no? Aquí en Cusco no lo quisieron entender mucho a mi padre en ese sentido, porque desgraciadamente había un prejuicio muy curioso de algunas personas. No querían permitir de que un puneño fundara un museo en Cusco. Era absurdo. Y por eso mi padre dijo, bueno, ya me voy a Puno entonces, y ahí intentaré fundar un museo.
Y desgraciadamente todo quedó ahí, en un sueño, porque cambiaron al alcalde y ya el sitio que se había destinado quedó en eso, nada más en un proyecto. Y ni modo, pues, mi padre también enfermó un tantito, ya no podía continuar, y ahí quedó todo este gran plan, porque mi padre siempre decía, qué pena que Cusco, como un centro cultural de alto nivel, de sentirnos tan orgullosos de los incas, no tenga un lugar donde muestre arte contemporáneo, porque Cusco no es solamente pasado, es también el presente, y es tan importante que se muestre al mundo lo que ahora hace el arte cusqueño, ¿no? Y pues creo que desgraciadamente no se llegó a entender mucho eso. Como te decía, por un prejuicio a veces tonto, ¿no? De que como un puneño iba a dirigir a fundar una pinacoteca o un museo de arte, pues, contemporáneo aquí, ¿no? Y esa es la pena de Cusco, ¿no? No tenemos un lugar donde podemos mostrar a los grandes artistas, porque lo que tenemos ahí en la municipalidad no es pues una galería de arte contemporánea, por más de que se le llame así, no lo es, ¿no? Entonces, esa fue la pena. Julito, tú tendrás que decir algo sobre eso. Sí, como te digo, como dijiste, ¿no? Tu papá nos convocó, así uno por uno, se dio la tarea de buscarnos. No, y qué pena, caramba, cómo no hemos secundado pues, con más fuerza todo eso, porque ya por entonces no estaba muy sano, ¿no? Tenía un problema en la túnel metacarpiano, carpiano, no sé cómo se llama, se le inutilizó una mano, ¿no? Tenía un dedo y justo era la mano con que tenía que pintar, y me decía, estoy pintando con la izquierda, inclusive, yo seguía pintando. Y tenía esa idea, pues yo le dije, ¿por qué no se hace esto acá en el Cusco? Me dijo, no, es que acá ya la municipalidad no quiere porque dice que tiene su propia galería, pero no, esto es un museo, y era cierto. Cuando vino un alcalde loco en el Cusco, que lamentablemente por votación todavía salió, este señor hizo una diáspora, agarró todos los cuadros que estaban, una buena parte, como eran solamente 2 galerías para mostrar y un corredor. Eso fue fundado creo que en la época de Daniel Estrada o con el ingeniero Chacón Galindo, no recuerdo, pero en todo ese tiempo se hizo este gran museo con Valencia Miranda también. Y eh, este señor alcalde dijo de que no podían estar arrumadas ahí. Creía que el sitio donde se guardan, en una galería, porque no se muestra todo, no se puede mostrar, había demasiados cuadros, no podían estar arrumados así. Que se lleve a todas las dependencias. Y había cuadros, ¿no? De pintura contemporánea cusqueña, hasta en el local de recojo de basura. O sea, él hizo que se derrame cuadros por todo lugar. Y creo que hasta hoy día nadie ha recuperado esos cuadros para que estén en un solo sitio. Para hacer ese gran museo que quería Machicao, había la idea de que se pudiese conseguir de alguna manera este local grande del llamado Hotel de Turistas del Cusco, ¿no? Es creo de Cuadro. la beneficencia, el Hotel Cuadro. Teniendo en cuenta que allí hay murales de José Sabogal, hay murales de Teófilo Alain, el padre de nuestro amigo Teo Alain Chambi. Hay murales del propio maestro Machicao, me parece, del profesor Hugo Béjar, ¿no? Y de varios otros artistas más. Porque en algún tiempo pensaban hacer todo una muralística ahí, como se ve en México, ¿no? Lamentablemente se frustró, eso ha quedado con unos cuantos cuadros y que están además maltratados, ¿no? Una situación lamentable que están en manos de gente absolutamente ignorante de estos temas,
¿no? Incluso algún amigo tenía la idea de destruir eso y que se vuelva una plaza. Yo le dije, bueno, si destruyes los 2 o 3 murales de Sabugal, sería una de las cosas más bárbaras que se puede hacer, ¿no? Así que mejor guárdate esa idea. Sin embargo, todavía está ese local, ese espacio deshabitado, abandonado. Allí podría hacerse ese gran museo y trasladar, pues, ¿no?, las obras que tiene la municipalidad. Están, como dije, hasta en la gerencia de recojo de basura, que no sé cómo se llamaba, allí abajo, Portillo. Allí habían cuadros de artistas, pero en las gerencias, subgerencias, en cuanto sitio, cuanto oficina había, ¿cuántos se habrán perdido? Cuando se tira por todos sitios, los cuadros desaparecen, ¿no? Y yo creo que ahí hemos perdido gran parte de ese patrimonio gigante. Felizmente hay, y yo tengo una copia, un CD, el catálogo completo de estos cuadros, así que se les puede recuperar. Y hacer pues ese gran museo de arte contemporáneo que le falta al Cusco. El Cusco no solamente son piedras incaicas, balcones coloniales, iglesias, es también arte contemporáneo, arte que ha hecho nuestra generación, las generaciones pasadas, ¿no? Y hay que recuperar, hay que poner allí en valor todo ese bagaje cultural ya producido por el nuevo indio, como decía Uriel García, decíamos nosotros, los mestizos de esta época, ¿no? Que ya pasada toda esa etapa dolorosa de la conquista, de la destrucción, de la dominación, etcétera, ya recuperamos nuestra propia vida y hemos empezado a producir, ¿no? Y ese producto es el arte contemporáneo que hay en la música, en las bellas artes, en las letras, etcétera. Y todo eso es lo que vamos a dejar para el futuro, así que sería muy bueno pensar en hacer pues, un gran museo de arte contemporáneo del Cusco. Y por supuesto, allí una sala especial pues, para nuestro maestro Juan de la Cruz, que era el que tenía esa idea gigante, ¿no? Esa idea de hacer un museo representativo, no de un grupo de pocas personas, sino de todo el arte contemporáneo, ¿no? Lamentablemente no se ha hecho, pero es algo por hacer. En algún momento, alguna generación tiene que tomar y hacer, si no vamos a hacerlo nosotros. Eso, Juan Carlos. Muchísimas Sí. gracias a nuestros invitados. ¿Quieres agregar algo más, Juan Carlos? Bueno, sí, en realidad, después de haber viajado por varias partes con mi padre y haber visitado grandes ciudades atractivas del mundo, conocidas turísticamente, y que tienen esos museos de arte, no solamente en la pintura, sino para el teatro, para la música. Pues es una pena que Cusco no cuente, hasta ahora no lo quieran entender nuestros políticos, ni los gobiernos regionales, ni los alcaldes, realmente quieran hacer proyectos de envergadura de este nivel. Como guía de turismo, a mí, por ejemplo, muchas veces los turistas me dicen, ¿y qué de lo contemporáneo, Juan Carlos? Y claro, los llevamos a San Blas como gran cosa para ver un poco de artesanía contemporánea, pero muchos dicen, no, pero queremos ver arte, no artesanía, queremos algo serio. Y es una pena que Cusco, para ser una de las capitales del mundo más importantes, una de las ciudades históricas más importantes del mundo, no cuente con un espacio de ese nivel. Ojalá realmente ese Hotel del Cuadro, que está ahí destrozándose poco a poco, se va a caer dentro de poco, me imagino, no se ha utilizado. Aquí creo que está en manos también de la beneficencia pública. Y ya es hora de que en realidad estas instituciones definan algo serio en cuanto a ese aspecto, ¿no? Cusco realmente merece un espacio artístico de ese nivel. Y esperemos que, bueno, ya prácticamente vamos a elegir alcaldes al próximo año, podamos elegir
una persona que realmente también conozca un poco más de esto, o se envuelva un poco más de esto, o tenga también asesores que estén muy vinculados con el arte, ¿no? Porque realmente lo merece el Cusco. Por otra parte, Gersetur más promueve también artesanía, pero no promueve al artista, ¿no? Y eso también es otro reclamo, ¿no? Que tenemos que hacerlo abierto a través de estas bienales que se están haciendo, porque solamente si exigiendo a nuestras autoridades a través de estos eventos es que creo que podemos cambiar un poquito el futuro de Cusco, ¿no? Y empezar a dar una imagen de que Cusco no es solo pasado, sino también es presente, ¿no? Eso es muy importante, es una tarea fundamental. Y espero también aquí en Cusco poder lograr de la casita un pequeño museo. Ahí tengo el taller de mi padre, tal cual lo ha dejado, no lo he querido mover, ahí hay inclusive todavía un trabajo a medio hacer al lado de su boceto, y es como tenerlo ahí vivo todavía, ¿no? Entonces, ojalá se pueda poco a poco también lograr hacer un pequeño museo aquí en casa, ¿no? Sí, sería Muchísimas interesante. gracias a los dos. Sí, por los comentarios, por las recomendaciones que está recogiendo a través de este conversatorio. Independencia, nuestra Bienal, y que me imagino que serán tomadas en cuenta, ¿no? Y también merecen un conversatorio, bueno, una discusión aparte en otro momento, para poder desarrollar esta idea, porque en verdad Cusco se merece un espacio para poder acoger la obra de muchos artistas importantes que tenemos acá, que seguramente en algún momento los hemos comentado sobre algunos esta noche. Quiero, por encargo del Patronato Cultural Cusco, organizador de nuestra Bienal Independencia, edición Bicentenario, agradecerles muchísimo por esta oportunidad de ofrecer un mayor conocimiento sobre la obra del maestro Juan de la Cruz Machicado, que tiene tanta gente que lo admira en el Perú y en el extranjero. Y para nosotros y nuestra directora Vera Yuleneva y todo el equipo que conformamos este patronato y que estamos trabajando por esta Bienal, ha sido realmente un gusto contar con ustedes esta noche y poder compartir estos conocimientos y este conversatorio con el público que nos ha estado acompañando. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Y, Si puedo agregar algo, me encantaría. por supuesto, Julio. Ya que es un evento por la independencia, etcétera, hubiera sido bueno también recuperar la obra y la memoria de los grandes artistas surandinos, peruanos, cusqueños, como por ejemplo Ángel Vega Enríquez, que fue el primero que trajo el impresionismo, porque él vivió en París, estuvo allá, es el fundador del diario, del diarismo acá en el Cusco, el fundador del diario El Sol en 1901. Era además escritor, periodista y pintor. Él fundó una academia en la que estuvo mi padre cuando tenía apenas 12 años o algo así. Fuentes Lira y varios de los artistas que después pasaron, ¿no?, a la historia como del arte cusqueño. En 1918, 1920, por esa época estuvo Sabogal aquí y venía desde Europa después de haber seguido esos estudios que hacían siempre los artistas, y viniendo desde Buenos Aires y haciendo paso y paso por el norte argentino y Bolivia, llegó a Cusco, ¿no? Y llevó una exposición a Lima. Fue el primero en exponer indígenas, que solamente se exponía en Lima a las hermosas damas blancas, ¿no?, de la burguesía, y jamás puso a un indígena. Y de ahí despectivamente se le puso ese apelativo de indigenista.
pero fue el primero en hacerlo y acá dejó una gran influencia entre los artistas. Entonces aparecieron artistas muy importantes, pero de esa misma época, un poco anterior incluso, hay dos artistas cusqueños que hay que recordarlos. Uno de ellos es Francisco González Gamarra, que es un artista clásico, ¿no? Con una calidad pero extraordinaria. Él estudió, vivió en Francia, tuvo sus talleres indistintamente en Nueva York y en París. Debe ser el artista cusqueño que ha tenido mayor trayectoria y reconocimiento en el mundo. Era además un gran músico, es uno de los 4 grandes de la música cusqueña, ¿no? Un músico de corte clásico. Además está Benjamín Mendizábal. Mendizábal fue un escultor que en 1915 más o menos estuvo y estudió en Roma, becado. Hizo ahí sus esculturas, todavía están aquí las que trajo y prácticamente obsequió al Cusco en el vestíbulo de la universidad. Hay 2 grandes esculturas que han sido fundidas en Italia. Fue reconocido allá como un gran escultor, incluso una de sus obras, un Cristo, el Cristo de las Horas, que es un Cristo como que estuviera vivo, ¿no? Mirando arriba, como imprecando, ¿no? En sus últimos momentos, está en la iglesia Santa María la Mayor, en Florencia. Él ha hecho muchos trabajos aquí en el Perú y lamentablemente murió casi en el olvido, ¿no? Mendizábal, que era poeta, revolucionario, uno de los montoneros de 1910, ¿no? Con Samanez Ocampo, y esas luchas que hubo acá en esta zona, en la región del Cusco. Otros artistas ya hijos de esa generación son Mariano Fuentes Lira, al que nos hemos referido, maestro de Machicado. También Francisco Olazo, que muy joven se fue a París, se aventuró y vivió una vida muy difícil, muy dura allá. Incluso contrajo una enfermedad, ¿no? que lo llevó a la tumba, ¿no? Por toda la vida dura, difícil que llevó, así como Vallejo, ¿no? Sufrió muchísimo allá en París, en Europa, pero continuó. De regreso hizo toda una escuela, un movimiento, fundó una revista, Cunan, que está publicada, ¿no? Existe. Reunió a artistas de Puno, de Arequipa, estuvo Pantigoso, estuvo en todos los artistas y poetas de Puno. Hizo un movimiento surperuano muy bueno. Y así, ¿no? Hay artistas como el hijo de Benjamín Mendizábal, que no recuerdo el nombre, que era además escritor, crítico de arte, ¿no? Muy, muy bueno. Y toda esta generación de Machicado, ¿no? Machicado es uno de ellos, es uno de los epígonos de esta generación del grupo Illari, fundadores de la Asociación de Artistas Plásticos, ¿no? Los maestros Justo y Hugo Béjar, que está vivo Hugo Béjar, el maestro Rubén Vera, ¿no? De esa misma generación, y a esa generación corresponden Carmen Vargas, corresponde también a varios que ahorita no los recuerdo, yo recuerdo las imágenes y a veces no puedo recordar los nombres, pero muchos grandes pintores, artistas que hicieron un movimiento grande. Y a esa generación corresponde pues el maestro Machicado. Ya después vienen generaciones en las que estamos nosotros, que ya entramos a hacer arte por los años 70, 80, pero la generación de los 50 y 60 es una generación muy importante y habría que recordarlos, y recordarlos en este momento, recordando a este gran maestro que fue el maestro Machicado. Eso, Laurita, muchas gracias. No, muchas gracias más bien por estos alcances, y estamos tomando nota. Estoy segura que ya, bueno, definitivamente vamos a establecer un contacto ya fuera de este conversatorio, si nos permite Julio, para poder conversar en el futuro de este tema y a ver
cómo se ¿Qué ha puede hecho el plantear. Cusco? Es muy importante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha hecho el Cusco en el arte? Así es. Es muy Sí, bueno vamos. recordar. Así es, estamos tomando nota de esto de todas maneras. Bueno, agradecer muy especialmente al Centro Bartolomé de las Casas por ofrecernos y brindarnos esta plataforma. Bueno, a nuestro operador que nos ha acompañado esta noche, también del Centro Bartolomé de las Casas. Gracias Yadira, gracias Vera Tuleneva, muchísimas gracias Juan Carlos Machicado, muchísimas gracias Julio Gutiérrez, y hasta una próxima oportunidad. En nombre de Independencia Bienal del Cusco, bueno, bienvenidos y a seguir porque vamos a continuar con estos conversatorios y estas presentaciones hasta el 31 de diciembre y también en forma permanente estamos en las redes, estamos en Facebook, estamos en YouTube, así que los conversatorios continuarán y también los videos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Juan Carlos. Chao, Julio. Extraño las tertulias con ustedes. Tienen que Bueno, venir a casa. ya te visitamos. Ven también a mi taller. Perfecto. Hasta pronto. Gracias, Laura. Gracias, Vera. Gracias, Yadira. No, gracias a Hasta cualquier ustedes, por momento. favor. Grandes, ustedes son grandes. Yadira, muchísimas gracias por tu paciencia, por toda tu colaboración. Muchas gracias a Juan Carlos, a Julio, por realmente deleitarnos con toda esta historia, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos.